Bueno, nuevamente buenas tardes. Hemos tenido un pequeño problema técnico, como suele ocurrir con estas nuevas tecnologías. Pero bueno, nuevamente bienvenidos a este programa que el Instituto de Ciencias Teológicas para Seglares de la Diócesis de Guadalajara ha implementado para este tiempo en que la pandemia nos impide tener las clases presenciales habituales de esta institución. El tema que me propongo proponer a ustedes tiene que ver con la pastoral social, es decir, ese segmento de la pastoral de la iglesia que se enfoca a analizar las realidades temporales para reavivar el compromiso cristiano, dado que los cristianos tienen como vocación transformar la realidad en la que viven y hacer de este mundo un mundo más habitable. Por lo tanto, tratar de cuestiones políticas, económicas, educativas o sociales no es algo ajeno a la vocación de la iglesia, sino incluso lo que pone a prueba la calidad de su fe. Es decir, en la medida que nuestra fe cristiana es más íntegra, más madura, más activa, la pastoral social lo refleja. Es decir, nuestra fe sin obras es una fe muerta. Las obras están orientadas a ayudar a los demás en todos los aspectos. Entonces, bueno, desde la pastoral social, también la iglesia se preocupa, analiza, reflexiona y propone ante este otro aspecto de la realidad actual que se llama la crisis económica. Para poder entender un poco el asunto de esta crisis económica actual, tenemos que hacer algunos comparativos. Y tal vez el comparativo más accesible hoy día es justamente el de la pandemia. Veamos. Directamente, ningún ser humano es responsable de que ocurra una pandemia. De pronto un virus animal brinca al ser humano y genera una crisis de salud. Los seres humanos directamente no han sido responsables. Bueno, tampoco somos responsables directamente nosotros de que haya una crisis económica. La pandemia, por otra parte, se presenta y provoca una enfermedad para la cual ni hay vacuna ni hay cura. No hay un medicamento que digo, pues yo tengo el virus, tomo la medicina y me alivio. No hay todavía. Bueno, frente a una crisis económica, tampoco es que tengamos ni vacunas ni medicinas al alcance de la mano. Son situaciones que se producen periódicamente, donde ciertamente el ser humano en los altos niveles sí puede intervenir para reorientar este tipo de problemas. Pero la gran comunidad humana se ve tan indefensa frente a una crisis económica como se ve indefensa frente a una pandemia nueva de esta naturaleza. Hay varias cosas que conviene que nosotros aclaremos. Primeramente, tal vez lo más simple, ¿qué es una crisis económica? La crisis económica es aquel fenómeno que provoca el que la sociedad se empobrezca, el que la sociedad no pueda progresar, el que la sociedad pierda la capacidad adquisitiva porque el dinero que obtiene ya no le ajusta para comprar lo que necesita. Entonces son situaciones
de ese tipo. Perdemos capacidad adquisitiva, hay una subida de precios, se genera una cadena de afectaciones porque eventualmente cierran las fábricas, se suprimen puestos de trabajo, la gente ya no tiene empleo o el empleo que tiene es poco retributivo. Pero esto es algo a nivel social. Esta es una crisis económica. De pronto no tenemos la capacidad de poder mantener nuestro estilo de vida de manera manejable. Ahora bien, la crisis económica que vivimos no es una crisis de México. El gobierno, el presidente, no. No es una crisis que se pueda atribuir a México. Primera cosa. Segunda cuestión. No es una crisis que haya provocado la pandemia. Hubo una pandemia y en consecuencia hubo una crisis. No. La crisis económica se venía gestando muchos meses antes de que hubiera una pandemia y se venía gestando a nivel mundial. Por lo tanto, ni fue México, ni fue el gobierno de México, ni fue la pandemia. Más bien, era un fenómeno que ya venía en proceso. Pero ¿qué ocurre? Viene una pandemia y la pandemia agrava la crisis económica. Porque por el simple hecho de que se suspendan las labores a un nivel, a un porcentaje muy alto, porque la gente debe confinarse, quedarse en casa, no salir, no consumir, no ir acá, no ir allá. Bueno, esa situación sí es real. La pandemia no provocó la crisis, pero la agravó a un nivel inesperado. Por lo tanto, debemos ser conscientes, como nos lo han hecho saber los grandes expertos. Vivimos una crisis económica que no tiene comparación con ninguna otra anterior desde la Segunda Guerra Mundial. Y algunos dicen que es una crisis todavía más grave que la que se produjo en la gran recesión económica de 1929, en que todo el mundo económicamente quebró. Bueno, si digo que la crisis económica agravada por la pandemia se venía gestando anteriormente, muchos meses atrás, ahí sí tenemos que poner nuestra mirada en los actores de la economía mundial, en aquellos que de alguna manera provocaron o acentuaron el desastre de la economía planetaria. Y tenemos que decirlo con mucha honestidad, el agravamiento de una crisis económica en cierta manera endémica, periódica, se debió a un cambio de la política económica de Estados Unidos. Y más en concretamente, se debió a las decisiones, formas de actuar del actual presidente norteamericano, el señor Donald Trump. Para entender el asunto, hasta antes de que llegara Trump a la presidencia de Estados Unidos, el mundo se abrió y se manejó en un esquema que se llama mercado libre, mercado abierto. Que todos los países se abran al intercambio, que este intercambio sea libre, es decir, que no suponga el pago de aranceles, es decir, los impuestos que yo te cobro si me quieres vender, o los impuestos que tú me cobras si yo quiero venderte a ti.
el mercado libre dijo, vamos allanando las carreteras de la economía, vamos quitando esas como aduanas económicas. Es como si de pronto, en lugar de tener carreteras de cuota, todas las carreteras se volvieran libres. Oiga, pues son autopistas de 8 carriles y son libres, Todo puede traficarse ahí, todo puede comerciar, todo se puede mover, hay libertad. Ese era el estilo de mercado mundial que se venía manejando. También la posibilidad de que muchas empresas pudieran salir de países donde la producción les significaba un costo muy alto y establecerse en países donde podían producir a menor costo y a la vez dar trabajo a muchísima gente que de otra manera no lo tendría, aún en el caso de que estas empresas pagaran bajos salarios, porque en cierta manera era como decir, de un bajo salario a nada, pues de momento un bajo salario de algo ayuda. Entonces las empresas ubicadas en los grandes países, las grandes potencias, comenzaron a migrar hacia el resto del mundo, América Latina, Asia, África. Establecieron sus industrias, sus empresas en aquellos lugares y la producción la vendían en Estados Unidos o en la Unión Europea o en China. Y esto generaba una especie de ganancia mutua. Gana el país pobre y gana el país rico, ganan los dos, aunque ganen en distinta proporción. De pronto, el presidente de Estados Unidos, de manera unilateral e ignorando todos los acuerdos y tratados hechos a nivel mundial, decide empezar a cobrar aranceles a la importación que hacía su país. Por ejemplo, cobrar aranceles al acero mexicano, cobrar aranceles al acero europeo, imponer aranceles al comercio de China. Era algo inesperado y creó una enorme inestabilidad. En segundo lugar, el presidente de Estados Unidos empieza a bloquear a las empresas norteamericanas ubicadas fuera de Estados Unidos y a decirles, si quieren vender los productos que generan en otros países, traigan sus fábricas a Estados Unidos y dejen sin trabajo a todo ese mundo de gente para que den trabajo a los norteamericanos y los norteamericanos puedan ganar solamente ellos, que es lo que ya en una época se llamó el egoísmo de las naciones, el ambiente previo a la Primera Guerra Mundial sobre todo. Bueno, este cambio de política de Estados Unidos provocó una crisis económica tanto en América Latina como en la Unión Europea como en los países de Asia. Y empezó a repercutir, y dado que el presidente norteamericano no solamente no entendió lo que estaba provocando, sino que no le importó lo que estaba provocando, y ha insistido hasta el día de hoy en mantener esa política, se entiende que la crisis económica mundial se empezó a agudizar. Si de pronto además sucede una pandemia que genera esa parálisis a nivel mundial, con la problemática que ya se traía, ya podrán ustedes advertir que nos hemos metido en un problema tremendo que afecta a todo mundo, pero lo afecta de manera desigual. Evidentemente, la gente con un posicionamiento económico de muy alto nivel sí se ve afectada, pero no de la misma manera que aquellas personas que no tienen ese posicionamiento.
Y entonces eso significa que aunque una crisis económica nos afecta a todos, nos afecta de distinta manera. También es cierto, yo puedo pensar muy bien, a los ricos, a los millonarios, no les afecta tanto. Pero cualquier afectación a ellos, que puede ser mínima en cuanto a su capital, puede tener consecuencias enormes en relación al resto de la sociedad. Explicado con un ejemplo. Si un hombre es dueño de una industria que produce acero, es un industrial del acero, y la mayor parte de la producción de acero que hace en México la exporta a Estados Unidos, y Estados Unidos le empieza a cobrar aranceles, impuestos, si quiere exportar su acero a Estados Unidos, este industrial tiene dos opciones: pagar los impuestos que le están pidiendo, lo cual repercute en su capital, y eso puede repercutir en su producción, y la producción puede repercutir en que haya menor empleo para su gente. Esa es una opción. La otra opción es, bueno, no puedo pagar los aranceles que me pide Estados Unidos, detengo la producción de acero, porque de momento no tengo a quién vendérsela. Mi cliente mayoritario me ha puesto condiciones que yo no puedo cumplir. ¿Qué hago? Suspendo la producción. Suspender la producción significa dejar a cuánta gente sin trabajo. Este ejemplo del acero, aplíquenlo ahora ustedes a cualquier otra industria que está vinculada estrechamente con Estados Unidos. Para que se den una idea, el 80% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos. El 80%. Por lo tanto, la situación es grave, es delicada. No todo es acero, pero toda la exportación está siendo condicionada por Estados Unidos de manera unilateral. Y eso efectivamente afecta a los ricos, a los dueños del capital, de la empresa, de la industria, pero también afecta a una enorme cantidad de gente que trabajaba en esas empresas o en esas industrias. Bueno, esa es una situación que vivimos y que conviene pues que ubiquemos bien. No ha sido la pandemia, no ha sido el gobierno, ha sido un problema previo a la pandemia provocado por un estilo, por una mentalidad, por una nueva política económica impulsada e impuesta por Estados Unidos. Estados Unidos que en el momento actual, además, no digo Estados Unidos como la sociedad, finalmente el presidente actual de Estados Unidos ha actuado de una manera tan agresiva, tan imprudente, tan perversa, que podría provocar una tercera guerra mundial. Ha hecho provocaciones a los rusos, ha hecho infinidad de provocaciones en contra de China, ha hecho provocaciones contra la Unión Europea, ha maltratado y pisoteado a los países latinoamericanos una y otra vez. Entonces, tenemos como dos virus: el coronavirus, que anda por todos lados, y el virus que significa la política de Donald Trump y su manera de querer resolver los problemas propios y aún personales de un presidente que aspira a reelegirse, afectando al resto del mundo. Bueno, esa es la panorámica. ¿Qué nos ha fallado a nosotros en México a propósito de esta crisis económica? Primeramente, no hemos actualizado nuestra visión del mundo, de la economía y del comercio. Mantenemos una visión muy parcial y anacrónica. Seguimos viviendo en el siglo XX.
Y bueno, les aviso a todos ellos que estamos en el siglo XXI. ¿Eso qué significa? Todavía hasta el siglo XX, las distancias comerciales se medían en kilómetros. Yo tengo que vender. ¿Qué tiene que vender? Pues esto. ¿A quién se lo tiene que vender? Pues al que tenga más cerca. Kilómetros. Al que tengo aquí a 2 cuadras o a 100 kilómetros o al país más cercano que me lo pueda comprar. Y el país más cercano, Estados Unidos. Es decir, nuestra visión sur-norte, que no hemos podido superar ni romper. Vivimos mirando al norte, mirando a Estados Unidos, y seguimos contando el espacio en kilómetros. Hoy día no es así. Si algo nos ha enseñado la conciencia global, es que el mundo no es solamente el norte, sino que tiene distancias para todos lados. Que no solamente podemos pensar en un país cuando que hay 190 países. Que no solamente podemos pensar en una potencia cuando hay muchas otras. Que el espacio hoy no se mide en kilómetros, se mide en horas. ¿Cuántas horas tarda un producto en llegar al destinatario? Hay productos mexicanos que tardan más en llegar de México a Estados Unidos hoy día que de México a China. ¿Por qué? Porque las comunicaciones se han también revolucionado. Pero la mayoría de nuestros empresarios tienen una especie de tapaojos que solamente les permite mirar hacia Estados Unidos. Lo repito, 80% de nuestra exportación va hacia Estados Unidos. Y eso nos vuelve cautivos, nos somete a Estados Unidos. Porque ellos dicen, muy bien, sus exportaciones, el 80% las asumo yo. Pues no las voy a asumir, quédense con todo. ¿Y qué vamos a hacer si no hemos experimentado otras rutas, otros caminos, otros horizontes, otros países, otras potencias? No debiéramos olvidar que en la época virreinal el Imperio Español fue el primero en establecer un mercado global. Antes que Inglaterra o Estados Unidos, que no existía, el Imperio Español estableció un primer mercado absolutamente global. Es decir, global en el sentido de que era el mercado que daba la vuelta al mundo. Y México era justamente un país de tránsito de ese comercio global entre el extremo oriente y Europa. Hay que recordar el galeón de Manila. ¿Qué era el galeón de Manila? Era un galeón mercader que traía todos los productos más finos y costosos de Asia, Japón, China, sudoeste asiático, las especias, lo traía para a través de México llevarlo a Europa. Y en ese tiempo el espacio sí se medía en kilómetros y se tardaba semanas y meses. ¿Cómo es posible que hoy día, en que han evolucionado tanto las comunicaciones, no redescubramos la importancia de tener una mirada global desde la producción económica? Y no entendamos que lo mismo se puede tener un tratado de libre comercio con América del Sur que con China, con Japón, con el sudeste asiático o con Europa. En parte, uno de los grandes objetivos del presidente Donald Trump es justamente bloquear esa posibilidad.
que América Latina no tenga la posibilidad de comerciar con Asia. Y para lograr ese objetivo, acaba de imponer un nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que por primera vez tiene un presidente estadounidense, algo que nunca había ocurrido en el Banco Interamericano. La idea era que si se trataba de un banco interamericano, los presidentes fueran latinoamericanos. Pues ahora el presidente Trump ha impuesto a un presidente estadounidense, lo ha puesto al frente de este banco, y una de las metas, una de las líneas que el presidente norteamericano ha dado al nuevo presidente del Banco Interamericano es justamente bloquear la relación de América Latina con China. ¿Por qué ese bloqueo? Por dos razones. Primera, porque China invierte en América Latina a muy bajo interés, lo cual no hace Estados Unidos. Y segunda razón, China no impone a sus socios comerciales condicionamientos políticos, ideológicos o culturales, lo cual sí hace Estados Unidos. Se entiende que muchos gobiernos latinoamericanos comenzaran a ver con esperanza la inversión china y el comercio con China, por el bajo interés y por la ausencia de condiciones. Y esto había hecho que en 10 años la inversión de China en América Latina pasara de inicialmente 40,000 millones de dólares a 250,000 millones de dólares hace 2 años. Por lo tanto, Norteamérica, concretamente Donald Trump, se alarmó y dijo: se me va a ir mi principal mercado, el que tengo sujeto y cautivo, el que he explotado por años y siglos, se me va a ir de las manos. Debo actuar de tal manera que se ponga ahí un bloqueo. Y obviamente, dado que muchos países latinoamericanos dependen absolutamente de Estados Unidos, hacen lo que Estados Unidos les dice. Y por lo tanto, Estados Unidos ni ayuda a esos países latinos a superar la crisis, pero sí les impide el poder buscar en otros horizontes caminos de progreso y desarrollo en condiciones de libertad. Bueno, finalmente hay cosas que nosotros podemos ver y que las vemos efectivamente como una amenaza mundial, pero no siempre podemos como contrarrestarlas en cuanto que somos solamente ciudadanos. En todo caso, correspondería a los grandes empresarios buscar esas nuevas rutas. Correspondería también a los gobiernos latinoamericanos actuar con más dignidad frente a Estados Unidos y poder efectivamente aspirar al derecho que tienen de ser libres. Pero mientras esas cosas ocurren o no ocurren, nosotros como sociedad, que es donde repercute la crisis, tendríamos que pensar, bueno, ya en concreto, en la vida cotidiana, ¿qué nos toca hacer para enfrentar esto? En primer lugar, no debemos perder de vista un alto porcentaje de la pobreza mexicana se debe a dos factores: falta de capacitación y el segundo, falta de interés. En México hay mucha gente amante de la holgazanería. Tenemos que admitirlo. A todos nos gusta estar de flojos. Bueno, ese es un problema real. Y el otro problema, pues, también es muy importante. No tenemos la suficiente capacitación para poder ser competitivos en lo que hacemos. Si usted fabrica jarros de barro, en eso necesita capacitación. Y si usted, en cambio, desarrolla una profesión, necesita estarse capacitando una y otra vez y no quedarse con su titulito enmarcado y colgado en la pared. Todos necesitamos entrar en esa tarea de estarnos constantemente capacitando y especializando para que lo que hacemos lo hagamos cada vez mejor.
y lo hagamos a precios competitivos. Entonces necesitamos educación, capacitación constante, desde luego, haya o no haya crisis. Esto por un lado, a nivel de una respuesta estructural de la sociedad frente a una cuestión. Ahí invierta los recursos de los que dispone, inteligentemente. Invierta en una sana alimentación. Sana alimentación. En lugar de tomar Coca-Cola, tome agua de horchata. Porque la Coca-Cola es dañina, pero el agua de horchata, además de ser muy barata, es saludable. Por poner un ejemplo. Aprenda a que hay cosas que se pueden hacer con poco dinero y que son muy benéficas para las personas y para toda la sociedad. Entonces, un gasto inteligente. No le digo que ahorre, porque en crisis los ahorros para la gente que somos de clase media para abajo acaba siendo contraproducente, dado que el dinero pierde valor. Pues si es usted millonario, bueno, pues cambie sus millones a centenarios y entiérrelos por ahí, y sí, ahí le van a servir por los siglos de los siglos. Pero para nosotros que no tenemos esas posibilidades, nada más que ahorrar, gastar con inteligencia. Y la tercera cuestión, y esto va directamente enfocado a lo que es la pastoral social: aprendamos a ser solidarios, aprendamos a compartir, aprendamos a organizarnos por manzanas, por cuadras, por barrios, para enfrentar nuestra problemática económica, de manera que todos podamos salir y el que tiene menos, aún así sea capaz de ayudar al que tiene todavía menos. Es decir, la solidaridad organizada, no anárquica, una solidaridad organizada que nos ayude a juntos poder enfrentar la problemática y poder salir adelante, como ya hemos salido de crisis económicas anteriores que hemos venido teniendo en este país más o menos cada 10 años, que afectan mucho a la gente, pero sigamos adelante con una actitud positiva, sabiendo que podemos lograr muchas cosas, aun cuando tenemos de momento pocos recursos o un escenario bastante hostil. Nuestra fe cristiana nos lleva a pensar, primero, que Dios no nos deja de la mano, y que Dios, que alimenta a todas las aves del cielo, no deja de alimentarnos también a nosotros, pero que tenemos que poner de nuestra parte, y eso es fundamental. Y entonces, bueno, en ese plan de solidaridad, de esperanza cristiana, de compartir, como nos enseña a todos el Evangelio, podremos salir adelante con éxito. Les agradezco su atención y quiero invitarlos el próximo sábado. Vamos a tener aquí a Pepe Prado, que es alguien que todos conocemos por su trayectoria en el asunto de la Biblia. Estamos en el mes de la Biblia, y Pepe Prado justamente nos va a tocar un tema que tiene que ver con nuestra realidad a la luz de la palabra de Dios. Los esperamos con mucho gusto el próximo sábado a las 12 en esta línea del Instituto de Ciencias Teológicas para Seglares. Buenas tardes.